Hola, les doy la bienvenida a la cápsula de cuarto año mecánica tradicional correspondiente a la guía de producción de textos, redacción de una reflexión personal a partir de un fragmento. Estimado estudiante, espero que tú y tu familia se encuentren muy bien. Por mi parte, extraño mucho nuestras clases presenciales. Estoy ansiosa por regresar y que podamos compartir en nuestra sala de clases. Esta cápsula tiene como propósito reforzar el material que hemos estado realizando para ti. Por lo tanto, te servirá mucho para trabajar en tu hogar. Recuerda que debes tener tu texto de asignatura a mano para las actividades. Objetivo de aprendizaje de la actividad. Valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal que permite organizar las ideas, presentar información, interactuar con la sociedad y como una oportunidad para construir y plantear una visión personal del mundo. Acabamos de mencionar que dentro del objetivo de nuestra actividad es valorar la escritura como un medio de expresión. Se menciona un concepto muy importante que debemos recordar, el concepto de visión de mundo. ¿Qué es la visión de mundo? Es una idea o conjunto de ideas que tiene una persona o una cultura en una época determinada. Estas ideas explican las costumbres, las formas de ser y las creencias que un pueblo puede tener. La expresión visión de mundo sintetiza las creencias, ideas y explicaciones que tiene una cultura sobre los distintos aspectos de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? En simples palabras, la visión de mundo es la forma en que nosotros vemos la realidad y podemos observar lo que nos rodea. Esto quiere decir que dependiendo de cómo nosotros veamos la realidad y el mundo, vamos a creer en ciertas cosas, en ciertas ideas y tendremos ciertas costumbres. Por ejemplo, si observamos la imagen que aparece ahí, dependiendo del punto de vista de la persona, se crea una realidad. La persona de la izquierda dice que ve un número 6 y la persona de la derecha dice que ve un número 9. Ninguna de las dos posturas está equivocada, ambas tienen la razón. Eso depende desde el punto de vista en donde se está mirando. ¿Cuál es la visión de mundo que tiene cada persona? Este concepto lo venimos recordando desde mucho tiempo, desde tercero medio aproximadamente, les he ido reforzando el concepto de visión de mundo porque siempre aparece presente en la literatura. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pasa el tiempo, distintos factores influyen en la creación de la realidad de los autores. Por lo tanto, todos ven las cosas de distinta manera dependiendo de la época. Un ejemplo más concreto, en la antigüedad, cuando el ser humano creía que Dios era la totalidad de la realidad. Dios era quien decía y hacía todo real. De él dependían las creencias, de él dependía la existencia del ser humano. El ser humano, por lo tanto, era teocentrista. Dios era el que dominaba todo. A la medida que fue pasando la historia y fueron aconteciendo otras situaciones, el hombre fue tomando mayor representatividad y la historia transformó todo en antropocentrista. ¿Qué quiere decir? Que el hombre era el que tenía la razón y el hombre era el centro del universo. Todo dependía de cómo se veía. Todo dependía de la época y de la visión en donde influía directamente en lo que la gente tenía como realidad, como verdad y como concepto de lo que era correcto. La actividad principal: redactar una reflexión a partir de un fragmento. En la guía indican que debes crear una reflexión a partir de un fragmento, a partir de un trozo de texto. Se sugiere que en esta reflexión incluyan las características de la literatura contemporánea que se mencionan en las páginas 21, 22 y 23 de tu texto de asignatura. ¿Cuáles son estas características? Yo las resumí de la siguiente manera. Las resumí en 6 puntos importantes
para que ustedes tengan en consideración que estos hechos y estas situaciones que se presentan acá influyeron en la forma de ver el mundo, creando una visión de mundo para los autores de esa época. Por ejemplo, número 1, burgueses cada vez más ricos, trabajadores cada vez más pobres. Ustedes dirán, eso no dista mucho de lo que está pasando ahora. Los ricos cada vez se hacen más ricos, los empresarios cada vez más ricos, los burgueses, que en ese tiempo eran los comerciantes, los adinerados, cada vez más ricos. ¿Cómo sucede ahora? Los empresarios, los dueños de las AFP, de las mineras, de las transnacionales, de las grandes empresas de comercio que conocemos. Y los trabajadores, el proletariado, cada vez más pobres. 2. Guerras y conflictos bélicos. Bélico proviene de guerra, que alteraban la paz de las personas. Este tipo de acontecimientos no permitía que la gente estuviera tranquila, por lo tanto, se creaba un caos mental. 3. Conflictos de la guerra que produjeron consecuencias morales en las personas, por ejemplo, pérdida de la fe en Dios, pérdidas económicas de alto valor. La gente comenzó a cuestionar a las autoridades y a cuestionar a las instituciones. ¿Por qué está pasando esto? ¿En dónde se están yendo nuestros impuestos? ¿Por qué ocupan nuestro dinero para la guerra, por ejemplo, en armamento? La gente comenzó a desconfiar y a no creer en Dios. ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Etcétera. 4. Los ya conocidos campos de exterminio a manos de los nazis. Sabemos que ese fue uno de los eventos de la Segunda Guerra Mundial más dolorosos y más tristes de la humanidad, el genocidio judío. 5. La bomba atómica lanzada por Estados Unidos a Japón en Hiroshima y Nagasaki. Eso, chiquillos, marcó también una época, marcó a la literatura también. De ahí surgieron muchas películas, muchos cuentos que nosotros conocemos actualmente, también muchos anime, por ejemplo, que hablan acerca de la bomba atómica. Finalmente, 6. Aparición de literatura existencialista. Temáticas como la soledad, la búsqueda de la identidad e ilogicidad del mundo. ¿Qué significa esto? Que la gente encontraba todo ilógico. No entendían por qué había tanta violencia, no entendían por qué las cosas no tenían justificación. Lo que sucedía, las personas empezaron a perder su identidad, no se sentían representados por nada, se sentían solos. ¿Quiénes eran? ¿Para qué veníamos a la tierra si estábamos sufriendo? Todas estas características son las que formaron la visión de mundo de la literatura contemporánea y debes tenerlas en consideración al momento de crear una opinión del fragmento que veremos a continuación. Este es el fragmento. Las indicaciones de la guía dicen que debo producir una reflexión de 15 líneas basándome en el siguiente fragmento y considerando las características que vimos anteriormente. ¿Qué dice este fragmento extraído del ensayo sobre la ceguera de José Saramago? Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Si nos fijamos, esta es una frase bastante pequeña, un fragmento bastante pequeño, pero nos permite inferir y sacar muchas deducciones. Se podría relacionar, por ejemplo, con ese refrán que dice: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Cómo podríamos ser ciegos que ven, ciegos que viendo no ven? ¿Cómo puedo interpretar yo esa frase? Cuando yo digo la palabra interpretar, me refiero a de qué forma veo yo, cómo le doy sentido y significado a esa frase. Este pequeño fragmento nos permite, chiquillos, crear muchas ideas. Te recomiendo que las vayas anotando en un listado para luego elaborar tu texto de 15 líneas de manera coherente y de manera cohesionada. ¿Qué quiere decir eso? Que sea entendible y que sea explicado de forma clara. Al principio quizás se te ocurrirán muchas ideas, por eso te recomiendo que utilices una lluvia de ideas para que vayas anotando todo lo que se te vaya ocurriendo y luego generes un texto de 15 líneas en base a este fragmento. No te olvides de considerar las características que son las que aparecen acá. ¿Cómo estas características influyeron en la mente de los escritores y de las personas que vivían en ese tiempo? ¿Crees que hasta el día de hoy esas características, por ejemplo, están presentes en nuestra realidad? Para cerrar, no olvides enviar tus respuestas al siguiente mail:
depto.lengua.jjlb@gmail.com. Este mail corresponde al Departamento de Lenguaje de Enseñanza Media. En este mail trabajamos 4 profesoras, por lo tanto, al momento de enviar tus respuestas, necesito que indiques tu nombre, tu curso y el nombre de tu profesora, que en este caso es Alejandra Cortés, quien les habla. ¿Por qué indico esto? Puede sonar obvio, pero muchas veces los compañeros de curso envían trabajos y no indican a quién pertenecen, ni de qué curso son, ni a qué profesora pertenece. Por lo tanto, es de suma importancia que tú, al momento de responder, puedas indicarme estos puntos que aparecen ahí. ¿Cómo puedes responder? Puedes abrir un mail, redactar tus respuestas ahí mismo, o puedes redactarlo en la misma guía que está en formato Word. Puedes también tomarle una fotografía a tu cuaderno con las respuestas, de la forma en que tú te sientas cómodo respondiendo. Pero es de suma importancia que me hagas llegar las respuestas para que podamos retroalimentar y yo pueda leer lo que tú dices y así podamos conversar y saber si estaba bien, si tu punto de vista estaba correcto, si tu producción de textos fue buena o si hubo algunos errores. De esta forma terminamos esta cápsula de producción de argumentos de un fragmento, producción de un texto de reflexión. Recuerda hacer tu lluvia de ideas para que no se te olvide lo que vas a escribir. Cuídate mucho y ánimo en estos tiempos difíciles.